Bueno chicos, esta es la continuación del video para el quiz de la semana 6 y 7. Y cómo calcular la ecuación de una circunferencia dado dos puntos extremos del diámetro. Bueno, básicamente es como unir lo que está en el quiz anterior, ¿verdad? En el video anterior. Cuando a mí me dan dos puntos extremos del diámetro, me dicen cuál es la ecuación de la circunferencia cuyo diámetro tiene puntos extremos, el menos 3,0 y el 0,4. Bueno, recuerden que en toda ecuación de la circunferencia, esta es la fórmula ordinaria, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, yo necesito el centro, porque el centro es donde sale quién es h y quién es k. Recuerden que la primera coordenada del centro es h y la segunda es k. Y por último, necesito el radio, ¿verdad? Entonces, como vimos en el video anterior, si yo tengo los puntos extremos de un diámetro, yo puedo calcular el centro y puedo calcular el radio. Entonces, en este caso, la fórmula del centro es x1 más x2 dividido entre 2. Esa es la primera mitad y la otra mitad y1 más y2 dividido entre 2. Nada más vamos cambiando valores. ¿Cuánto vale x1? Es menos 3. Más, ¿cuánto vale x2? Que es 0 dividido entre 2. Ustedes meten esto en la calculadora y les queda menos 3 medios. Ese es h. ¿Ok? Ahora vamos con la otra mitad que sería acá. Y1 que es 0, que está, más Y2 que es 4, acá está, dividido entre 2 y eso me queda 2. Entonces ya yo tengo el centro. Ahora, ¿cómo calculo el radio? Recuerden que el radio yo lo voy a calcular con la fórmula de la distancia. Con la fórmula de la distancia calculo el diámetro porque me están dando los puntos extremos del diámetro. Entonces, yo utilizo la fórmula x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado y voy cambiando. ¿Qué sería x1? Sería menos 3 menos x2 que sería 0 más y1 que sería 0 menos de la fórmula y2 que sería 4. Meten eso en la calculadora y eso les queda 5. Pero ese no es el radio. Acuérdense que cuando yo quiero calcular el radio siempre tengo que dividir entre 2. Entonces tomo ese 5, lo divido entre 2 y me queda precisamente 5 medios. Entonces ya yo teniendo el centro y el radio, yo puedo armar la ecuación de mi circunferencia. Entonces, recuerden que aquí yo lo que hacía era que ponía la x y ponía el de signo contrario del que aparece aquí. Entonces, si aquí aparecía menos 3 medios, yo ponía más 3 medios. Si aquí hay un 2 positivo, yo aquí pongo un 2 negativo. Y después del igual pongo el número que me dio el radio, que es 5 medios, y lo elevo al cuadrado. Bueno, un detallito. Esta parte que tiene las x y las y, en realidad, usted nada más le cambió el signo, lo copió y eso permanece invariable. Esta mitad, la mitad de la izquierda. Lo único que yo tengo que resolver en esa ecuación es lo que está después del igual, que es la parte de la derecha. Entonces, ustedes van a meter en la calculadora, abren paréntesis, ponen fracción, ponen 5 medios, cierran paréntesis, elevan al cuadrado. Y solo ese pedacito, porque esta mitad la van a copiar exactamente igual, ese pedacito lo van a meter en la calculadora y van a ver cuánto les da. En este caso les da 25 cuartos. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia cuyo diámetro tiene puntos extremos menos 5,5 y menos 3,3? Bueno, primero necesitamos el centro. x1 más x2 entre 2, la primera mitad, y la otra mitad y1 más y2 entre 2. Entonces, ¿quién sería x1? Menos 5. Más, ¿quién sería x2? Menos 3. Vean que aquí puse más menos. Es que ella me los pone así como hacia abajo, pero es más menos 3 entre 2. Ustedes meten esta en la calculadora, menos 5 más menos 3, fracción 2, y eso les queda menos 4. Ahora hago la otra mitad.
Y1 que sería 5, acá está, más Y2 que sería 3, fracción 2 y eso les queda 4 positivo. Ya tengo el centro. Ahora voy a calcular el radio. Entonces recuerden, el centro es con la fórmula del centro y el radio es con la fórmula de la distancia. Entonces, perdón, tengo x1 menos x2 al cuadrado más y1 más y2 al cuadrado. Acá abajo la tengo escrita. ¿Quién es x1? Menos 5, menos de la fórmula. ¿Quién es x2? Menos 3 al cuadrado. Más, ¿quién es y1? 5, menos de la fórmula, y2, 3. Lo meten en la calculadora y eso les queda 2 raíz de 2. Y ese 2 raíz de 2 es precisamente el diámetro. Pero yo no ocupo el diámetro, yo ocupo el radio. Entonces, siempre que a mí me pidan el radio, cuando me dan los extremos del diámetro, yo voy a tener que dividir entre 2. Entonces, 2 raíz de 2 entre 2 les queda precisamente raíz de 2. ¿Ok? Entonces, ya teniendo centro y radio, pues nada más es hacer la ecuación. Recuerden que aquí pongo signos contrarios. Si aquí hay un menos 4, yo aquí pongo un más 4. Si aquí hay un 4 positivo, yo aquí pongo un 4 negativo. Y en lo que dice radio, pongo la raíz de 2 elevado al cuadrado. Ahora, esta mitad se copia exactamente igual, que es en realidad lo único que yo hago. Meter en la calculadora cuánto es raíz de 2 elevado al cuadrado, que eso queda 2. Vamos con el tercer ejemplo. Dice, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia cuyo diámetro tiene puntos extremos menos 5, menos 1 y 3, menos 1? Igual, primero el centro. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues voy a ir cambiando. ¿Quién sería x1? Menos 5. Más, ¿quién es x2? 3. Entre 2. Meten eso en la calculadora, menos 5 más 3 entre 2 y creo que eso les queda menos 1. Ok, ahora vamos con la otra mitad. ¿Quién sería y1? Menos 1. Más y2, que es este de acá, sería también menos 1. Dividido entre 2. Menos 1 más menos 1 dividido entre 2 queda menos 1, creo. Y ahora vamos a calcular el radio. Para calcular el radio, primero necesito calcular el diámetro. Entonces, okay. ¿Quién sería x1? Sería menos 5, menos de la fórmula. X2 sería 3, más y1, que sería menos 1, menos de la fórmula, y y2, que sería menos 1 también. Así como está, lo escriben en la calculadora, ¿verdad? Lo escriben en la calculadora y este quedaría 8. Ese es el diámetro. Si el diámetro es 8, el radio sería 8 entre 2.
y eso les da 4. Ok, ya teniendo el centro y el radio, pues yo nada más monto en la ecuación. Recordando que este es h, este es k y este es r, ¿verdad? Entonces x. Pongo el contrario que el que viene acá. Aquí hay un menos 1, entonces yo pongo un más 1. Igual aquí hay un menos 1, entonces en esta otra mitad yo pongo más 1. Acá cambio el radio. En este caso el radio vale 4. ¿Ok? Vuelvo a copiar, por lo menos la parte de la izquierda. Es porque esa es invariable, esta parte de la izquierda no se cambia. Y lo único que voy a resolver es que voy a meter en la calculadora cuánto es 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado es 16. Ahora vean, chicos, voy a explicarle más o menos cómo viene en el quiz. En el quiz son las primeras 9 preguntas, en realidad son 3 gráficas. Lo que pasa es que es esto mismo que acabo de explicar, pero como partidito. Entonces yo les doy una representación gráfica y les digo, bueno, díganme cuál es el radio. Entonces el radio es la fórmula de la distancia. Sería x1 que es menos 1, menos x2 que es 5, al cuadrado, y1 que es 2, menos y2 que es 2, eso les da 6, 6 dividido entre 2, eso les da 3. Entonces yo ahí les pregunto cuál es el radio, esa sería la primera pregunta. Entonces siempre que les pregunte por el radio es, calculo la fórmula de la distancia y divido entre 2. Ahora, en el siguiente les pregunto quién es el centro, con la misma figura. Entonces, en la pregunta 1 es quién es el radio, se hace con la fórmula de la distancia. En la pregunta 2 es la misma figura, pero les pregunto por el centro. Entonces, en el centro es lo mismo. Sería x1, que es menos 1, más x2 que es 5, dividido entre 2, y eso les queda 2. La otra mitad sería y1, que es 2, más y2, que es 2, dividido entre 2, y eso les queda 2. Entonces ahí ustedes van a ver que vienen varias opciones para el centro. Viene menos 2, menos 2, menos 2,2, 2,2, ustedes marcan cuál sería. Y en la tercera de la misma pregunta, yo lo que hago es preguntarles por la ecuación, pero obviamente si ya usted en la primera sacó el radio y en la segunda sacó el centro, pues nada más es armarla. Ve que aquí el centro me quedaron los dos positivos, entonces acá me quedarían los dos con menos. Y en la primera me quedó que el radio era 3, entonces yo sé que al final yo tengo que ese 3 elevarlo al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Ahora aquí sí les puse una trampita porque si ustedes no dividen entre 2 cuando están calculando el radio, si no dividen entre 2, pues muy probablemente me van a marcar que es igual a 36 en lugar de igual a 9. Entonces tienen que tener un poquito de cuidado. Entonces, esta sería la respuesta. Entonces, chicos, esta sería más o menos la explicación del quiz de esta semana. Tienen que ver bastante los videos porque este tema sí es un poco más de calcular, un poquito más extenso.